Bueno, y la idea es esa, nosotros vimos el informe de CETID y nos interesó mucho, bueno, los datos este tema que en Argentina, bueno, en Argentina y en toda la región, pero bueno, yo que estoy en Argentina, el tema de cruzar los datos estos, de qué está pasando con la desocupación, cuáles son los números de desocupación y cómo es el fenómeno, cómo se inserta acá el nuevo paradigma de cómo es que teniendo un número de desocupación que venía en alza, ahora parece bueno, que se detiene un poco, pero es como raro para nosotros entender también esto de eh, que hay trabajo que no está registrado, cómo podemos entender eso, ¿no? Como la cifra esta que dicen ustedes del primer trimestre de este año, la tasa de desocupación fue del 7,9, y hay datos como, bueno, sabemos que hay gente que está subocupada, tiene trabajos informales, otros tienen a lo mejor un trabajo formal registrado, pero por el tema de que los salarios no se mueven, tiene que recurrir a un segundo trabajo, ¿no? A esto del pluriempleo. ¿Cómo ves vos este fenómeno en Argentina? Eh, a ver, nosotros estamos en una situación de deterioro paulatino del mercado laboral en nuestro país. Es una situación, digamos, que se profundiza, que se viene profundizando en los últimos años cortos, pero es una situación que viene de larga data. Eh, a ver, si uno quisiera hacer un poquito de historia larga, uno debería, como en primer lugar, digamos, reconocer que si uno ve qué pasó con la economía en nuestro país en los últimos 50 años, uno lo que encuentra es que está entre los que tuvieron, entre el 25% de los países que tuvieron el peor desempeño macroeconómico de todo el mundo. Estamos en el mismo grupo de países que tuvieron guerras civiles, desastres naturales, y en ese grupo de países no está ningún país de Latinoamérica. Entonces, como consecuencia de ese muy pobre desempeño macroeconómico de los últimos 50 años, bueno, el mercado de trabajo, eh, que nosotros nos gustaba de alguna manera marcar que teníamos un mercado de trabajo y una estructura social más parecida a la europea que a la latinoamericana, con bajos niveles de informalidad, bajos niveles de desocupación, eh, donde el trabajo por cuenta propia se asociaba más a trabajos profesionales y de calificaciones medias y altas. Y bueno, y una clase media pujante, etcétera, digamos, todo eso que de alguna manera, en cierta medida, nos distinguía del contexto regional, bueno, todo eso, digamos, empieza a entrar en crisis. Y algunos dicen, nos estamos latinoamericanizando, ¿no? Eh, Eso es un proceso que data de los últimos 50 años, pero uno podría decir que en los últimos 10 o 15, o sea, post-crisis de 2001, vos tuviste una década de crecimiento sostenido y muy acelerado del empleo formal, donde todos estos donde el deterioro de estos indicadores se revirtió, eh, digamos, de manera sostenida y muy marcada, pero desde el año 2012 que la actividad económica entró como en un serruchito, ¿no? Un año crece, el otro cae, un año crece, el otro cae. Eh, y eso, bueno, tuvo consecuencias lógicas sobre el mercado de trabajo. Hoy, si uno sacara la foto, más o menos la mitad de los trabajadores en nuestro país están fuera del mercado formal. O sea, la mitad de los trabajadores están en el mercado formal, de esa mitad, dos tercios están en el empleo privado registrado y un tercio en el empleo público y la otra mitad está fuera del empleo formal, ya sea porque trabajan en empleos informales, es decir, tienen un jefe y ese jefe les paga, como se llama comúnmente negro, o porque están en el trabajo por cuenta propia.
El problema es que ese trabajo por cuenta propia también se fue deteriorando, porque dentro del trabajo por cuenta propia empezaron a tener cada vez más preponderancia no los trabajos calificados y profesionales, sino los trabajos precarios y de subsistencia. Eh, y dentro del mundo formal, ¿no? Que a priori son las inserciones de mayor calidad, de mayor estabilidad, de mejores ingresos, bueno, vos también tuviste un proceso de deterioro de la calidad del empleo y de los salarios muy relevante. Entre 2017 y 2019, el poder adquisitivo de los trabajadores formales del sector privado cayó entre 15 y 20 puntos y eso no se recuperó nunca. Hoy estamos más o menos en ese mismo nivel, ¿no? Con muchos sub y bajas, ¿no? Vos tuviste una pequeña recuperación a principios de 2019 que después se revirtió con la pandemia, no lo volviste a recuperar, una caída muy fuerte con las devaluaciones de fines de 2023 que después se recuperó y encontró un techo y ahora está cayendo, pero más o menos estamos en ese nivel de, digamos, del mismo nivel que estabas en 2019. Entonces, tenés un mercado formal, digamos, que tiene problemas por todos lados, que tiene problemas muy evidentes, perdón, un mercado de trabajo que tiene problemas por todos lados, que tiene problemas evidentes en los segmentos más precarios y problemas cada vez más claros también en el sector formal, y donde como consecuencia de esta, una de las expresiones de esta situación es el crecimiento del pluriempleo, ¿no? Porque a ver, hoy la desocupación está creciendo. Nosotros hoy tenemos un nivel de desocupación que no teníamos desde hace digamos, 2021. Eso es un crecimiento. No estás a niveles del año 2000, del año 2001, no estás a esos niveles. Em, pero yo creo que eso también da cuenta de una nueva realidad del mercado de trabajo y también de una nueva realidad donde la desocupación deja de ser el termómetro más preciso para medir el mercado de trabajo. Porque hoy tenés una desocupación creciente, pero una desocupación en términos históricos que no es tan alta. No, no estás en los 20 puntos, no estás arriba de los 20 puntos. Eso quiere decir que tu mercado laboral está lejos de esa situación de los 20 puntos de desocupación. No, eso quiere decir que hoy tienes otros termómetros que me parece que son más precisos y que tienen que ver con los altos niveles de informalidad, con los bajos niveles de los ingresos y con el crecimiento del pluriempleo, ¿no? El pluriempleo te creció 50% en estos 10 años donde tenés la economía prácticamente estancada. Entre 2012 y 2024 te creció del 8 al 12%. Y eso es una expresión clarísima de que hay una gran cantidad de trabajadores que no les alcanza, que tienen un trabajo, muchos tienen un trabajo formal, y no les alcanza para llegar a fin de mes. Y eso que antes era propio de algunos grupos de trabajadores, de algunos sectores, por ejemplo, no sé, los docentes, el pluriempleo es una característica típica del empleo docente. Bueno, eso es algo que se empieza a colar en un montón de otras actividades que en principio estaban mucho más caracterizadas por una preponderancia clarísima de un solo empleo a tiempo completo, formal, que eso vos estás teniendo pluriempleo en sectores como la industria, donde antes no existía. Eso se aceleró en la Ese es un pandemia, pluriempleo. ¿no? El pluriempleo se empezó a Sí, acelerar en la sí, pandemia. claramente. Sí, se aceleró en la pandemia, pero ya venía de antes, Ujú. ya venía de antes. No, digamos, no es que hay un quiebre, sino que es una tendencia que ya venía antes, que viene de la mano con esta, digamos, con esta historia larga de deterioro macroeconómico. Eh, entonces, vos tenés pluriempleo en sectores donde antes no lo tenía, y es un pluriempleo que se expresa en las plataformas, pero no solo, digamos, se expresan en otro tipo de inserción. Entonces, me parece que es un cuadro donde hay muchos indicadores: pluriempleo, sobreocupación, subempleo, desocupación creciente, que bueno, que te está, digamos, tirando alarmas por todos lados de que la situación es difícil, es preocupante. No sé más o menos si con esto Sí, 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 perfecto, respondo. perfecto. No, es que es un panorama muy complejo, o sea, regionalmente y en particular en la Argentina venimos como de procesos que que se siguen complejizando cada vez más y bueno, con estas distintas combinaciones de subempleo, pluriempleo, desocupación, recorte bueno, mucha gente que quedó sin trabajo y tuvo que directamente dedicarse a otra cosa. ¿Vos cómo ves el Perdón, y futuro? otro Sí, fenómeno.
otro fenómeno que me parece que es importante resaltar, ahora pasamos al futuro, Sí, sí. pero que es el crecimiento de la población económicamente activa, Ujú. porque vos lo que tenés en estos contextos donde los ingresos no alcanzan, es lo que en el laboralismo se llama el efecto, el fenómeno del trabajador adicional. ¿Qué es el efecto del trabajador adicional? Es, vos tenés una familia donde suponete que tiene dos aportantes, padre y madre, ¿no? Y, no sé, dos o tres hijos que estudian, supongamos. Si los ingresos de los padres no alcanzan, esos padres pueden ir al pluriempleo. Si los ingresos de esos padres pluriempleados no alcanzan, esos hijos que tal vez están terminando su colegio secundario, están empezando los estudios, salen a trabajar antes de lo que hubieran elegido. Sí, O bueno, puede pasar también en una familia donde había un padre que trabajaba, la madre no trabajaba, se incorpora. Es decir, más miembros de los hogares, más miembros de las familias se ven obligados a incorporarse al mercado de trabajo, a buscar trabajo, porque los ingresos de la familia dejan de alcanzar. Entonces tenés más presión sobre ese mercado de trabajo que tiene menos capacidades de dar respuesta. Entonces vos tenés ese fenómeno trabajador adicional, trabajadores que se suman a buscar trabajo y obviamente, algunos poquititos encontrarán trabajos formales, trabajos estables, trabajos con ingresos más o menos adecuados, pero la gran mayoría o se inserta en trabajos precarios, o se inserta en trabajos eventuales, o directamente pasan a contabilizarse como desocupados, ¿no? Porque desocupado es el que busca trabajo y no encuentra. El sí. chico que estudiaba y no buscaba trabajo no era desocupado. Ahora, cuando se ve obligado a salir a buscar trabajo, No, cuando entra en el ahora es un mercado para desocupado y no buscar, encuentra. claro, Claro, es un desocupado más. Entonces, eso también es otra expresión, este crecimiento de la población económicamente activa como consecuencia de los ingresos de las familias están dejando de alcanzar. claro. Y además, toda esa masa de personas que, porque perdió el empleo, porque necesita un empleo más y quizá está precarizado y se vuelca porque es una alternativa más viable a los trabajos de plataforma en, en un futuro cercano, van a integrar una especie como de estadística difícil, además de la subocupación y el pluriempleo, que es cuando se jubilen, Claro. si no aportaron, o sea, digo, el problema que tenemos nosotros ahora con una población que tiene un índice de ocupación que no es el mejor, pero hay gente en la formalidad, en el trabajo en blanco. Bueno, toda esta gente que luego se incorporó a esta nueva metodología de trabajo, en un futuro cercano van a ser, cuando se jubilen, no sé cómo van a poder subsistir, porque es toda una población que no hizo aportes, porque también es difícil el Ujú. contexto económico, ¿no? Obvio. Digo, Sí, yo tampoco. es como, sí, porque en algunos casos, bueno, dicen, no, bueno, porque en realidad las modalidades bueno, que son monotributistas o que son, ay, ¿cómo se me fue? El otro que no es Autónomos. autónomos, ahí está, autónomos o monotributistas. Pero el que no paga monotributo y no es autónomo, pero sí trabaja independiente, en unos años, por ejemplo, si está cerca de la edad de retirarse, no va a poder hacerlo tampoco. Es otro problema Ujú. más que se agrega al panorama actual. Y bueno, te quería Sí, consultar sí. eso. ¿Cómo ves el No, futuro cercano por en el favor. trabajo de las plataformas? ¿Para vos va a seguir creciendo? ¿Va a cambiar? ¿Se va a mantener así como viene difícil ahora? ¿Qué crees que va a pasar? Eh, a ver, yo creo que a ver, para entrarle, para marcar un contexto. Creo que el trabajo formal, lamentablemente, no va, digamos, yo no espero que se recupere ni que crezca de manera, por lo menos, muy sostenida, por lo menos en el futuro más cercano. Nosotros, a ver,
nosotros venimos de una crisis, 2000, fines de 2023, principio de 2024, una caída de la actividad económica muy fuerte eh, y una caída del empleo también muy relevante en ese contexto. Eso fue fines de 2023, principio de 2024. Mediados de 2024 la actividad económica se empieza a recuperar, pero el empleo se desacopla. Mm. Te caen las dos, se recupera la actividad y el empleo deja de caer, pero queda estancado. Entonces hay como un desacople entre lo que pasa con actividad y lo que pasa con empleo, que es un desacople ya sostenido. Digamos que no es parte de esos primeros meses de recuperación. Eh, Porque en general, ni bien la actividad económica se empieza a recuperar, es común que el empleo tarde un poquito más en recuperarse. ¿Por qué? Porque las empresas dicen, esperan un poquitito antes de tomar nuevos trabajadores. Dicen, compenso con horas extras, veo cómo hago. Y cuando, digamos, ven que esa recuperación es robusta, ahí empiezan a contratar. Pero pasaron dos cosas. Uno, la actividad se recuperó y el empleo no. Y dos, esa recuperación de la actividad parece estar tocando un techo. Porque ahora, digamos, allá a mediados de este año, en realidad desde marzo, más o menos de este año, empezás a ver como que esa actividad ya dejó de recuperar. Digamos, había tenido 10 meses de crecimiento sostenido, de crecimiento ininterrumpido, y después empieza como de vuelta como un serruchito. Entonces, este parece ser un modelo de desarrollo en el que obviamente cuando la actividad económica entra en crisis, el empleo entra en crisis, pero también es un modelo de desarrollo en el que cuando la actividad económica crece, el empleo no crece tanto. Y eso yo creo que tiene que ver básicamente por el patrón sectorial que tiene este modelo, que es un patrón donde el principal eje son, digamos, por un lado las actividades agropecuarias, pero sobre todo el complejo energético, minería, petróleo, este, que son actividades que generan poco empleo, básicamente. Y Y el recorte en donde, el Estado digamos, también. el recorte en el O Estado, sea, ahí ya. lógicamente impacta que tenés recorte de personal y una caída de los ingresos brutal, brutal. Perdieron más o menos entre un 25 y un 30% de los ingresos los trabajadores del Estado. Es bestial, bestial. Em, pero además dos de las actividades más afectadas, digamos, están teniendo peor desempeño, son la industria y la construcción, que son dos de las actividades más intensivas en mano de obra. Entonces, en ese contexto yo creo que ni aún en una situación donde la actividad, digamos, deje esta incertidumbre que está teniendo ahora y vuelva a recuperarse, yo no creo que vaya a tener un empleo, digamos, posiblemente pueda crecer un poquito más de lo que está creciendo ahora, pero no, digamos, no recuperar la situación inicial y no despegar y no entrar en una situación de crecimiento sostenido. En ese marco, digamos, todo lo que está pasando con el trabajo en plataformas, que es uno de los empleos refugio, ¿no? Donde van a Ujú. refugiarse los trabajadores que no tienen una oportunidad mejor. eh, bueno, es muy probable que la demanda crezca para ir a trabajar ahí. Eh, Ahora, lo que pasa es que el negocio no crece tanto. Claro, y el Uno mercado puede es uno, decir, digamos, es uno, claro, no claro, no pero es infinito. porque hay una idea de que el desempleo ya no existe más, porque cualquiera puede ir y bajarse una app y entrar a trabajar. Eh, Ahora, nuestros trabajadores precarios se cuentan por millones, ¿no? Y el crecimiento de esa precariedad es muy rápido. Entonces, nosotros no tenemos ni plataformas que puedan emplear a los millones que ya están en la precariedad o en el desempleo, ni a los miles que mes a mes se van incorporando Claro, a esa precariedad. No da el negocio, no da. sí. Eh, y lo que está pasando, digamos, lo que vemos que está pasando, si bien no hay datos oficiales, es que ya el empleo
está creciendo, el empleo en plataformas está creciendo un poquitito más rápido que el negocio. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, digamos, si el empleo en plataformas crece más rápido que el negocio, vos tenés que distribuir ese negocio entre más trabajadores. ¿Qué quiere decir Y esto? termina siendo, Que antes un trabajador tenía la posibilidad, no sé, un conductor de Uber, supongamos, ¿no? Este, podía trabajar, no sé, 8 horas, 10 horas y llegar a X nivel de ingreso porque esas 8 horas, 10 horas le reportaban tantos viajes. Ahora, como ahora en esas 8 o 10 horas no junta todos esos viajes porque hay más choferes que se claro, inscribieron en la plataforma y la plataforma los distribuye. Ese trabajador que antes trabajaba 8 o 10 horas, ahora tiene que trabajar, no sé, 12, 14 horas para llegar al mismo nivel de ingreso. Entonces vos tenés también como una, digamos, en tanto las plataformas no ponen límites o ponen límites muy laxos al ingreso de trabajadores, eh, bueno, tienen que repartir eso entre más trabajadores. Entonces, eso lleva a que como consecuencia ese trabajador tenga que trabajar más para llegar al mismo nivel de ingreso que llegaba antes. claro, Bueno, sí, la oferta hace que se entonces, diluya. claro, eso es lo que, perdóname. Solo te quiero decir algo muy cortito. Perdón, sí. Em, Vos naciste un año antes que yo, ¿no? Antes sí, pero después te cuento. Perdón, problema de home office. Los míos están en el colegio, Eh, así que pero me hubiera podido pasar si estaban en vacaciones, por le ejemplo, tocó. tranquilamente. Sí. Bueno, amigo. Anda, bicho, dale. Pepo, dale, corto. Listo, listo. Perdón, ahora voy a tener que intervenir. No Pepi, pasa anda que no. nada. No, no, bicho. Ahí estamos. Me Sí, desconcentré. No, bueno, no, es no, eso. difícil. Entonces, digamos, lo que creo es eso, es que, digamos, que el trabajo en plataformas no puede absorber, digamos, toda esa demanda que se puede generar por esta situación de deterioro del mercado laboral. No puede ni podría. Digamos, tiene otras Sí, dimensiones. obvio. La última te hago. ¿Cuál crees que debe ser el rol del Estado respecto a estas empresas y a los derechos de estos trabajadores? ¿Crees que deberían avanzar? Si bien hubo pequeñas iniciativas, todavía estamos medio lejos, ¿no? En avanzar en una regulación que permita que todos los trabajadores de plataformas estén protegidos por igual. O sea, es todo muy... en Mendoza hace poco se conformó un sindicato de trabajadores de apps, pero digo, estamos a nivel nacional súper lejos de otros países que ya iniciaron ese proceso. ¿Cómo lo ves? Eh, sí, yo creo que ahí lo primero que hay que reconocer es que esos trabajadores son trabajadores y no son colaboradores, no son socios, no son microemprendedores, no son nada de eso, son trabajadores. Y son trabajadores, digamos, en un trabajo que tiene algunas novedades, ¿no? Porque ese trabajo aparentemente, digamos, está organizado por una tecnología y no por un jefe directo, ¿no? Mi jefe es un algoritmo, dicen. Eso es una novedad, pero es un algoritmo programado por personas. Este, tiene la particularidad de que en la mayoría de los casos pueden elegir cuándo trabajar y cuándo no, aunque también hay que poner algunos matices, porque la plataforma también incentiva, en algunos casos sanciona. Entonces, hay algunas novedades en esa forma de trabajo y yo creo que esas novedades digamos, han generado como cierto, ¿cómo decirlo? Eh, ah, Como algo, bueno, con qué se come esto, ¿no? ¿Cómo se regula esto que parece que es súper novedoso? Eh,
y por ende, en muchos casos la primera reacción es, bueno, pueden elegir cuándo trabajar y cuándo no, listo, son trabajadores independientes. Ok, sí, es una Y la trampa verdad que no son también, trabajadores ¿no? Claro. independientes, porque esos trabajadores, digamos, un trabajador independiente es el que trabaja bajo su propia marca, Mm, ¿no? Un trabajador es independiente es el que trabaja y le pone precio a su trabajo. Un trabajador independiente es un trabajador que por definición no puede ser despedido de nada, de ningún lugar, ¿no? mm, Bueno, todas cuestiones que no son, que no suceden en la economía de plataforma. La marca es la de la economía de plataforma. El valor lo pone el trabajo en Las plataforma. reglas, La plataforma pueden despedido. Las sí, reglas, total. cuándo se trabaja, cuándo no. Entonces, todos esos son, no te diría indicios, son evidencias muy claras de que acá hay relaciones de dependencia. Hay trabajadores que tienen un jefe Mm, que organiza el trabajo de una manera distinta y que les permite tener un nivel de autonomía muy alto en relación con cuándo trabajar y cuándo no hacerlo. Pero sigue habiendo jefe y sigue habiendo relación de dependencia. Entonces, yo lo que creo que en general el gran desafío por el que están avanzando, como vos bien decías, a nivel internacional, y se discutió ahora en la conferencia de la OIT esto, es reconocer que ahí hay relación de dependencia y que es una modalidad de trabajo que trae algunas novedades y que en definitiva lo que hay que hacer es, digamos, adaptar, actualizar la legislación laboral, incorporando esas novedades, creo que no queriendo traer a esos trabajadores a la vieja forma de las 8 horas, me parece que eso no tiene sentido. Es decir, reconocer esas novedades, pero partiendo de la base que ahí hay trabajo en relación de dependencia y que como hay trabajo en relación de dependencia, a esos trabajadores les cabe el reconocimiento de todos los derechos que están comprendidos en el marco normativo de nuestro país. Así que me parece que, digamos, que por ahí habría que avanzar. No, obviamente no se está avanzando en este sentido, no. en este contexto me parece que la iniciativa del Estado va completamente por otro lado, pero... Va más por el lado de la desregulación que de la regulación. Sí, sí, completamente, y de reconocer que, digamos, del no reconocimiento de que hay relación de dependencia. Lo sumo, digamos, la exigencia de que esos trabajadores tienen que estar inscritos en el régimen de un monotributo, autónomo y no mucho más que eso. Sí, sí, o sea que el panorama no es muy, muy favorable a futuro. Va, no lo es en el presente y en el futuro medio más incierto todavía. No, 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 digamos, no digamos, con este gobierno que tiene una perspectiva diferente. La verdad que tiene una perspectiva diferente. Sí que no, yo no. Bajo este gobierno no se va a avanzar en eso, no, de ninguna manera. Bueno, Matías, muchas gracias. Bueno, Muchas no, gracias por gracias tu a tiempo. vos. Cuando tenga la nota te envío el link. Dale, No dale, sé, con no mucho sé gusto. cuándo todavía hay cronogramas de publicación y esas cosas. Pero bueno, cuando la tenga, cuando la publiquemos, te envío el link. Y si te interesa, podemos invitarte a alguno de los debates, algún seminario que tengamos eh, previsto. Creo que hay en Sí, con octubre gusto. uno. Te tengo en cuenta, Sí, con gusto. así nada. ¿Ustedes reciben nuestros trabajos, eso? Mira, yo hace poco que los vengo siguiendo, entonces recién ahora mis compañeros no leen en español, entonces soy un poco la que está de este lado y tengo una compañera en México, este, pero sí, estamos interesados más que nada porque, bueno, es una visión desde un lugar es mucho más valiosa porque están estudiándolo en tiempo real y desde el lugar donde sucede todo, así que buenísimo, buenísimo. Bueno, después te mando algún informe más que hacemos, más general, Dale, sí, sí, para que lo tengas. dale, me interesa un montón. Bueno, muchas Dale. gracias. No, Gracias. de nada. Estamos en Hasta contacto. luego, gracias. Adiós. Chao, chao.